Asher Bahar, Banu Mikol, Hamin, Lanu Et, Torato, Baruata, Adonai, Noten HaTorah. Amén. Que hemos dicho: bendito eres tú, eterno, Dios nuestro soberano del universo, que nos has escogido entre las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén y amén. Gloria al Eterno. Pueden sentarse, hermanitos. Bueno, hermanos, creo yo que en el mundo secular o donde nosotros venimos, fuimos enseñados por unas tradiciones que solamente hasta cuando el Eterno puso en nosotros no solamente el querer, sino el hacer, aprendimos tradiciones, hermanos, para no ejercer un juicio que pudiera ser injusto en contra de nuestros padres y familiares, porque ellos también fueron enseñados en esas mismas tradiciones. Pero gloria al Eterno, que el Eterno nos ha permitido, hermanos, que podamos conocer su verdad a través de un retorno a las raíces hebreas. Y cuando ese retorno lo hacemos con honestidad y con deseo de nuestro corazón, de que nuestra nefesh escudriñe lo que el Dios que creemos quién es y cómo es su salvación, entonces no nos queda otro camino que buscar la verdad. La pregunta de esta tarde es: ¿cuándo realmente nació Yeshua, nuestro Redentor? Aparece un graffiti de varios episodios supuestamente de la vida de Yeshua, desde su nacimiento hasta cuando él echó a los ladrones del templo, así como también lo que pudo haber ocurrido como revelación a los sumos sacerdotes y rabinos respecto a la anunciación del Mashiach. Amén. Y entramos en materia. ¿En qué fecha nació nuestro Redentor con su verdadero nombre? ¿Alguno la tiene? ¿La sospecha? Bueno, amén. Amén, porque eso quiere decir que han estado inquietos, gloria al Eterno. Pero en esta tarde, la misión que el Eterno me ha encomendado es que de una vez despejemos dudas para siempre y tengamos en firme por qué creemos que nuestro Redentor vino en una fecha que tenía que ver con las fiestas del Eterno. Amén y amén. Muy bien. Este tema, hermanos, tiene una finalidad importantísima. ¿Cuál es? Mostrar al mundo la fecha exacta del nacimiento del hijo de Yuhei Baihei, ya que por muchos tiempo, hermanos, por tradición hemos vivido que el día 25 de diciembre era el día en el cual supuestamente Yeshua había venido al mundo en Belén de Efrata, más conocido como Belén. El propósito es alcanzar estos objetivos, hermanos: saber la fecha exacta del nacimiento de Yeshua, saber cómo se calcula esa fecha mencionada, porque nada de lo que aquí esta tarde pueda yo transmitirles sería cierto si no está conforme a la Torah y conforme a la interpretación del Brit Hadashah a través de Mateo, Marcos, Lucas. Saber el desarrollo de la profecía de las 70 semanas según el profeta Daniel, porque eso marcó inevitablemente. El profeta fue el primero en hablar de cuándo vendría el Mashiach y cuándo moriría el Mashiach, así como también el Eterno le permitió ver la reconstrucción del segundo templo y a su vez la destrucción del segundo templo en el año 70 por parte de las huestes romanas. Saber que Yeshua no nació en la estación de invierno, cuando estamos el 25 de diciembre en el mundo que tiene estacionalidad. Estamos hablando de Norteamérica e incluye a Israel. Nosotros no, hermanos, porque estamos ubicados en el trópico, es decir, en el Ecuador, y querámoslo o no, tenemos un clima más benigno. Pero en los países que en este momento están en la temporada de invierno, mal llamada decembrina, están padeciendo no solamente inviernos crudos, sino con caída de nieve incluida. Y eso mismo ocurre en Israel. En Israel en esta época hay temperaturas por debajo de 0 grados y en algunas veces hay rocío con nieve, y eso marca una pauta importante respecto
a quienes fueron a ver al Mashiach recién nacido. Saber que Yeshua, según la profecía, nació al inicio de la fiesta de las cabañas. Eso es la introducción. Falta ver ahora en qué fecha y cómo y en qué forma. Yeshua nació un 15 de Tirri, es decir, en la estación de otoño, en la noche. Eso es lo que vamos a demostrar. Entender el mensaje final con algunos datos históricos de por qué el 25 de diciembre fue llevado a hacer un sincretismo entre la cultura romana y la cultura griega, enquistando dentro de ellas celebraciones paganas como el culto al dios Sol, que lo celebraban ellos con las famosas Saturnalias y que en nada tenía que ver con la emancipación o nacimiento de nuestro Mashiach. Amén y amén. Es impresionante, hermanos, cómo el mundo hoy, en compañía de los así llamados cristianos y católicos, el Eterno tenga misericordia de ellos, porque por ahí pasamos, esperan con ansias la así llamada Navidad, es decir, pasado mañana, noche del 24, amanecer 25. El nacimiento del Mesías, signo de interrogación, sin preguntar si la fecha en que se celebra es correcta. Nadie lo estudia, nadie lo indaga. Sencillamente corren a celebrarlo, y con un índice muy alto de paganismo, porque me he dado cuenta que ni siquiera la famosa novena la llevan a cabo. Eso, por ejemplo, en el conjunto mío se convocó la novena y nadie asiste. Ya todo el mundo anda preocupado en otro cuento. Eso sí, el día de la traída, que llaman ellos, del niño Jesús, ¿qué es lo que van a dar para comer y beber? Eso nos da una idea, hermanos, de lo pagano que se tornó un ambiente para celebrar supuestamente la venida del Redentor nuestro. Amén. La Biblia no revela en forma exacta la fecha del nacimiento de Yeshua. Quien me diga que la cita está y Yeshua nació tal, dos puntos, no existe esa cita como tal, ni en el Brit Hadashah. Hay que calcularla, hermano. Pero el Eterno nos dio la mente y la capacidad para poder movernos, y existen tres interpretaciones para poder llegar a la misma fecha. Amén. Importante, hermanos, y es que una de las cosas que el cristianismo moderno y el catolicismo no conoce o ignora es que los primeros cristianos no celebraban sus cumpleaños. Plop. No, eso fue una costumbre que fue introducida mucho tiempo después. Esto lo encontramos en la escritura, ¿en dónde? En Eclesiastes 7:1-2, porque dice la palabra: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del ¿qué? ¿Por qué nosotros nos glorificamos en Yeshua HaMashiach? ¿Porque nació un día XXX? ¿O porque el madero, cuando entregó su hálito de vida, nos redimió ante el Padre? Entonces, por eso es que nosotros, la comunidad efraimita dispersa, celebramos como verdadera fiesta Pesach, que es la celebración de ¿qué? De cuando el Eterno fue llevado al madero, derramó su sangre por toda la humanidad y nos reconcilió con el Abba. Gloria a su bendito nombre. Amén. Mejor es la ira, a ir a la casa de luto, hermanos, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Eclesiastés es enfático: no existía ni tampoco en Israel la celebración de los cumpleaños. Leer y analizar primeramente lo que dice el profeta Daniel en 9:23 al 27 inclusive. Entiende pues, dice la palabra, que la palabra y de la visión 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, refiriéndose a quién, a Jerusalén, para acabar la prevaricación, concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, hermanos, sellar la visión. Todo esto tiene que suceder en estas semanas proféticas, que son 70, y dentro de todo esto, por cálculos matemáticos y proféticos, va a resultar la fecha exacta del nacimiento del Mashiach. Puntualizando que es un poco difícil entender esta profecía, ya que han pasado muchas cosas, hermanos, que hasta el momento no hemos podido entender. De esas 70 semanas, falta un periodo de 3,5 semanas que no se han cumplido y que se supone que van a ser cuando el Mashiach regrese por segunda vez. Amén. A continuación desarrollaremos el tema y mencionaremos algunas fechas. Empecemos con Daniel.
Sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Oído, pongan atención a esa medida. 7 semanas y 62 semanas. Y entonces, primer punto, ¿cómo se cuentan las semanas desde el punto de vista profético? En Ezequiel 4:6 está la métrica para contarlas. No es un invento ni una interpretación. Dice: día por año te lo ha dado. Una semana es igual a 7 días, igual a 7 años. Quiere decir que 7 semanas más 12 más 62 semanas son iguales a 69 semanas por 7, 483 años. Esa fue la profecía del profeta Daniel. Se cumplió exactamente. ¿Cuál es el parámetro para empezar a desarrollar esta profecía y así llegar a la fecha? Está en el libro de Nehemías 2:1-9. ¿Por qué? Lo que vemos en este pasaje es lo siguiente. En este diálogo que sostiene Nehemías con Antarjerjes, que fue uno de los reyes que procuraron o permitieron a Daniel y al pueblo hebreo salir de donde estaban cautivos en Babilonia y reconstruir durante 3 reinados, Darío, Antarjerjes, hermanos, la reconstrucción del segundo templo, luego de que habían ido cautivos a Babilonia. El rey dice que porque su rostro está triste, le dice, y Nehemías le contesta que cómo no va a estarlo si los sepulcros de sus padres que están en el desierto, o sea, en Jerusalén, y el rey le dice que le pida lo que quiera. Y él, orando al Dios de Israel, le responde a Artajerjes que le da una orden para que vaya a reedificar Jerusalén. Este es el momento en que sale la palabra o la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, y ya estamos hablando del 453 antes del Mashiach, que lo denominamos por la era gregoriana como antes de Cristo. Amén. ¿Qué significa esto? Necesitamos analizar esta fecha mencionada con las 69 semanas. Y esas 69 semanas las analizamos de la siguiente manera. Aquí está, hermano, para que lo entendamos mejor. Cronología de los primeros 483 años lunares, porque acuérdese que la métrica del tiempo de nuestros hermanos yahuditas y hebreos son las lunas. Por eso celebramos Rosh Chodesh cada vez que hay una luna nueva, y los meses en la métrica hebrea son de 29 días, diferente al sistema gregoriano. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que fue el 5 de marzo del 444, hasta Yeshua, que fue el 30 de marzo del 33 después del Mashiach. Está identificado el día, hermanos, 30 de marzo. Daniel dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Mire, el Eterno le permitió a él decir hasta él como punto de partida. Habrá 7 semanas y 62 semanas. 5 de marzo del 444 antes de Cristo al 30 de marzo del 33 después de Cristo, porque ¿de cuántos años murió Mashiach Yeshua? De 33 y medio. Primero de Nisan del año Verge, del año de Antarjerjes, era esta fecha en la métrica judía. Entrada triunfal 10 de Nisan, que se conoce con el nombre de Domingo de Ramos, que fue cuando Yeshua entró montado en un asna, ¿cierto? En un pollino que estaba amarrado en la salida, y fue recibido como ¿qué? Como el Mashiach con ramos por todo el pueblo de Jerusalén. Y esto está en Nehemías 2:1-8. 69 semanas de años o 483 años lunares. Oído, hay que tener claro que si Daniel era hebreo, la métrica que él utilizó para calcular su profecía obviamente es hebrea, no gregoriana, porque ese calendario no existía en esa época. 69 por 7 por 360 para poder llevar a la métrica del calendario gregoriano, porque el calendario gregoriano tiene 360 días y nos da 173.000 días, equivalente a 483 años lunares. 5 de marzo del 444, que es cuando es la primera de Nisan, al 30 de marzo del 33 después de Mashiach, son 173.000. Verificación, y aquí está, hermano, 43 antes de Cristo al 33, que es cuando se supone que Yeshua muere, hay 476 años solares. Primero de Cristo a después de Cristo solo un año. Y hermanos, aquí contamos entonces que en total fueron 173.880 días, donde se cumple exactamente la profecía de las semanas
que Daniel profetizó. Gloria al Eterno. ¿Está dónde, hermanos? En Nehemías. No es un invento. Y en este cuadro comprendemos más fácilmente, hermanos, que las 70 semanas nos da 490 días, equivalente también a años. Y miren esto: 7 semanas, 49 días en años, orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mashiach príncipe. Oído, ahí empezó el punto de partida de lo que el profeta Daniel observó. 62 semanas más tarde, 434 días, equivalente en años, se confirma el pacto con muchos y el Mesías, ¿qué pasa aquí, hermanos? Es muerto y cesa el sacrificio y la ofrenda. Destrucción en el año 70 después de ¿quién? De Jerusalén y del santuario. Acuérdese que Tito, el general Tito, enviado por el emperador Flavio Josefo, hermanos, determinó la destrucción de Jerusalén, la toma de Jerusalén, del segundo templo. Yeshua, respecto a cuando él vino y se destruyó el templo, les recuerdo que fue en el año 70, casi 40 años después, ya porque él, de acuerdo a la métrica, habían pasado 33 y medio años. Ya cuando él vino, el templo existía, pero 40 años después sería destruido, confirmando la profecía cuando él le dijo a los ¿quién? A los fariseos y saduceos: de cierto os digo que el día llegará en que no quedará piedra sobre piedra. Él lo vaticinó. Amén. Gracias a la profecía, hermanos, de Daniel 9, Yeshua sabía que iba a ser muerto. O sea, Yeshua siempre lo supo, hermanos. A los 3,5 años, ¿de qué? Respecto a su fecha de ordenación sacerdotal, porque Yeshua, les recuerdo, hermanos, que cumplió la Torá. Él asumió el sacerdocio como esenio a los 30 años de edad, porque era la edad que se contemplaba en aquella época por el orden sacerdotal, y lo ejerció por 3,5 años. Amén. O sea, él no se llevó por delante eso, y solamente lo pudo hacer cuando el inmersor Johanán, quien era primo hermano suyo, hizo tevilá con él. Y Johanán, que era profeta, ¿qué le dijo? Yo no soy digno de desatar tu calzada, porque sabía que él había sido primero que él. Pero lo hizo, y porque Yeshua le dijo: hazlo para que se cumpla lo que los profetas han dicho, en una sujeción perfecta a la Torá. Hermanos, por eso comenzó también a anunciar su muerte a los discípulos, para prepararlos psicológicamente. Él sabía lo que le venía y cada rato les decía. Mateo 20, 17, 19, Marcos 10, 32, 34, Lucas 18, 31, 34, con la anécdota de cuando Kefa le dijo: no, que eso nunca ocurra. ¿Y qué le dijo el Mashiach? Apártate de mí, Satanás, porque estaba pensando como un hombre que le quería evitar al Mashiach su redención, su aflicción y su entrega y posterior sacrificio en el madero. Él llamémoslo, lo reconvino respecto a que él tenía una misión que había de cumplirse, Kefa o no quisiera, ni ninguno de los talmidim. Amén. Y aquí está claro, hermanos, en el otoño del 27 aparece el bautismo de Jesús. Comienza a proclamar: el tiempo se ha cumplido. Acuérdese que él apenas hizo su tevila, se apareció en el templo. ¿Y qué fue lo primero que leyó? Isaías, ¿qué? ¿Y qué dijo? Regocijaos, porque el tiempo se ha cumplido. O sea, les dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Tremendo, hermanos, porque él decía: tenía que haberse primero que haber consolidado en un bautismo. En la primavera del 29, en su segunda Pascua, primavera del 30, tercera Pascua, y primavera del 31, pasaron 3,5 años. Entonces, ¿cuántas Pascuas celebró el Mashiach? 1, 2, 3 y 4. Y aquí en la cuarta, en el 31 después del Mashiach. ¿Y por qué dice 31 si vivió 33 y él partió la era? Hermanos, porque hubo un personaje gregoriano que la embarró respecto al conteo y confundió la métrica respecto a Yeshua. Yeshua realmente, con relación al año 1 de la era cristiana, nació en el año 3 menos, o sea, antes de lo que la métrica lo estableció. Y eso ha sido un dolor de cabeza, porque después quisieron repararlo los mismos gregorianos, apóstoles y papado del Vaticano, y nunca lo pudieron hacer porque las cosas quedaron así. Pero para que lo entendamos mejor, él sabía que su hora había llegado. ¿Y dónde está? En Juan 13:1. Miremoslo, hermanos.
Yeshua se bautizó a los 30 años, lo acababa de decir. ¿Para qué? Para dar cumplimiento al ordenamiento sacerdotal. ¿Bajo qué estructura? Él era escenio en su formación, y Johanán era su primo hermano, quien le había ayudado a formar, además de que Zacarías, que era su tío político, lo ayudó a formar, aunque él no necesitaba que lo formara nadie, porque es el creador de la Torá, pero lo hizo para estar sujeto siempre a autoridad. Y predicó 3,5 años. Está en Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y así tal cual ocurrió, cumpliéndose la profecía del profeta Daniel. ¿Que cuántos años vino el profeta Daniel? Cuando se restauró el templo. No conoció al Machía, pero lo vio proféticamente porque el Padre se lo permitió. Yeshua con su muerte puso fin a los sacrificios y ofrendas de animalitos. Y esta semana que habla Daniel es una semana de años, o sea, 7 años. Acuérdese, una semana en la métrica de Daniel son 7 años, de los cuales la mitad es 3,5. Es decir, Yeshua predicó 3,5 y murió, pero resucitó. Gloria al Eterno. Cuando dice murió y dejó la historia, no, la redimió, porque es el único que ha vuelto ¿de qué? De los muertos. Gloria al Eterno. Creemos en un Salvador que tiene esa potestad. Él murió de 33,5 años en el mes primero, en el mes de la Pascua. De hecho, murió en la Pascua. Mateo 26, 17, 29 está esa cita, hermanos. Si murió de 33,5, le faltaban 6 meses para llegar ¿a qué? Al día de su nacimiento. Tomen en cuenta esos 6 meses, porque ahora nos vamos a dar cuenta cuando Juan el Inmersor, estando en el vientre de Elizabeth, su madre, cuenta la historia de cuando fue visitada por Miriam, embarazada de Yeshua HaMashiach. Y dice textualmente: y el niño brincó de alegría, refiriéndose a lo que sintió Johanán al ver que mañana su profeta, que él llevaría a un Mikveh y a su bautismo, hermanos, estaba cerca, en el vientre de las dos madres, de Elizabeth y de Miriam. Él murió en el mes primero, suma 6 meses y llegas al 7º mes, su día de nacimiento. Es una forma, hermanos, de explicarlo. La otra manera de calcular su nacimiento es de saber la fecha de nacimiento de Yeshua, es a través de la suerte de Abías con el sacerdote Zacarías. ¿Quién era ese? El papá de Johanán. Acuérdese que el papá de Johanán era un sumo sacerdote del templo y hacía parte de un protocolo que se llevaba a cabo. La suerte de Abías era que cuando empezaba el año judío se echaban suertes para mirar cómo se iban a distribuir el sacerdocio durante todo el año en el cual entraban. Y eso es particularmente importante porque respecto a cuando Zacarías estuvo en el templo sirviendo y cuando volvió, que encuentra que su esposa Elizabeth da a luz, está las citas bíblicas de en qué fecha ocurrió eso específicamente. Con esta gráfica nos pudimos dar cuenta de varios aspectos importantes, como colofón. ¿Cuál es ungido el santo de los santos? A los 30 años, cuando es bautizado y el Espíritu, el Ruach HaKodesh, desposó sobre él en forma de paloma. Está en Lucas y en Hechos. El templo es reedificado en 7 semanas, 49 años, lo dice Juan 2:19, y la ciudad y el tiempo fueron reedificados en tiempos angustiosos. Construían un muro y boleaban espada como loco, porque los mismos habitantes de ese momento se oponían a la construcción del muro. Bajo ese escenario fue que se reconstruyó Jerusalén, el segundo templo. La parte final del versículo de Daniel 9:25, y está apoyado en el libro de Nehemías 4:16 al 23. Daniel dice que la mitad de la semana se quitará la vida del Mashiach. ¿En qué semana? Y empieza el tema, el número 70, o sea, en la que está faltando, porque nos quedamos en la 69, ya lo vamos a ver. Y a la mitad de una semana profética es 7 vivió entre 2, 3,5 años. Paradójicamente tiene que ver con ¿qué? Con los 3,5 años que él vivió. Gloria al Eterno, porque él vivió 3,5 años. O sea, ¿qué significa esto? Que si el Señor Yeshua tenía 30 años en la semana 69, cuando se bautizó, o sea, se hizo tevilá, y le sumamos la media semana, o sea, 30 años más 3,5, nos da 33,5 años, que es exactamente la edad en que el Mashiach murió, entregó su Ruach. Y él murió, y aquí viene el tema, un día ¿qué? 14 de Nisan.
que era el día anterior a la celebración de la Pascua, celebrando su última Pascua según Mateo 26, 17 y 29 y Levíticos 23, 5. Entonces, si Yeshua muere a los 33 y medio años de vida, un día 14 de Nisan, usando un poco de lógica y sumamos medio año más, daría 6 meses para que él estuviera cumpliendo y llegando a la edad de los 34 años de vida. O sea, le completo los 6 meses que hace falta y nos va a decir, iba a cumplir años. ¿Cuándo? Un año más de vida, o sea, el comienzo del año 35 de su vida sería un 15 de Tirri en la noche. Es la fecha real de cuando él nació, hermanos. Y con este razonamiento nos podemos dar cuenta y así llegar a las fechas de su nacimiento. 33 y medio años que él vivió, más medio año que le faltaba, son 34 años, o sea, él nace un 15 de Tirri en el otoño. ¿Por qué? Porque 32 y medio años, un 14 de Nisan más 6 meses, súmenlo, da el 15 de Tirri, de Sivan o 15 de Tamuz, porque algunos años caen en Sivan y otros años caen en Tamuz, dependiendo de la métrica, si el año se le adiciona el mes de Adar cuando es bisiesto o no se le adiciona cuando no lo es. Amén. Nota, el mes de Tirri, séptimo mes hebreo, abarca 2 meses de calendario secular, o sea, entre septiembre y octubre. Gloria al Eterno, porque ya no vamos comprendiendo. ¿Qué pensarían todos los que estamos esta tarde aquí si Yeshua nació en una fiesta de cabañas y en una cabaña? Yo sé que ustedes sospechan desde un principio de que realmente fue así, pero ese es el problema para los incrédulos y a quienes no lo conocen. Y entonces a esa cabaña, que era una fiesta de Sucot, le bautizaron con el nombre de ¿qué? Pesebre, pesebrera, lugar donde los animales los llevaban a que pasaran su noche, comiendo pasto y rumiando, porque ¿qué más hacen las vacas y obviamente los animales vacunos? Pues vamos a razonar el siguiente versículo, está en Lucas 2, del 4 al 12. Dice la escritura que habrá 2 señales especiales. El niño estará envuelto en pañales y echado en un pesebre. De primera instancia, con esa señal no se ve nada nuevo, ¿cierto? Es lo lógico y normal para un niño, aunque no sé qué pañales utilizarían en la época. Solamente razonando un poco, vemos que el lugar donde nació Yeshua era un sitio donde pasaba el ganado de los pastores. Y veamos este versículo, Génesis 33, 17, cuando dice la escritura que Jacob edificó cabañas para su ganado y llamó a aquel lugar Sucot, nombre al cual hoy en día se sigue mencionando como la fiesta de las cabañas. Entonces Yeshua nació en la fiesta de cabañas y en una cabaña. El pesebre estaba en un establo o cabaña. Ahí habían hecho la Sucot, como nosotros lo armamos dentro de nuestro comedor, dentro de nuestra casa. Y si somos afortunados y tenemos patio, pues lo armamos en el patio. Amén. Y como lo explicaba anteriormente, él nació en la noche del 15 de Tirri, según Lucas en el versículo 2. Y habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y entonces aquí viene una pregunta: ¿qué pastor sale en un invierno crudo con nieve a vigilar las ovejas? Yo no conozco ninguno. Y entonces ya nos da un parámetro. Hermanos, ese no era el tiempo, pero sí en el tiempo de Sucot, porque entre septiembre y octubre hay calor y se requiere frescura en las horas de la noche, lo cual le permite a un pastor divinamente salir con su ropa normal a darle vuelta a su rebaño. Ya empezamos a atar cabos. Veamos, los pastores estaban cuidando su ganado en el campo en la noche. Razonemos, si estaba nevando el campo por el invierno, se morirían de frío los ganados y los mismos pastores. En Israel hay temperaturas bajo cero en el invierno. Entonces el clima ya empieza a mostrarnos la verdad. Profecías acerca del nacimiento, porque el tema importante, hermanos, es que la Biblia debe ser entendida a través de ¿quién? De la misma Torah. En el Salmo 119, el Eterno a través del profeta lo anunció: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Los acontecimientos bíblicos deben estar sustentados en la misma palabra de Elohim para que tengan validez. Así que recordemos la profecía acerca de la venida del Mashiach Salvador, dada a través de los profetas. De acuerdo a la escritura, Yahweh anhelaba habitar con su pueblo. ¿Es cierto eso? ¿Él lo anunció? Sí, Señor. Yahweh habló en Éxodo 25:8, cuando dice: y harán un santuario ¿para quién? Para mí. ¿Y habitaré qué? En medio de ellos. Él anunció que vendría y habitaré en medio de ellos. Moshe subió en varias ocasiones al monte Horeb
La segunda vez lo hizo el primer día del sexto mes, conocido como Elul, y posteriormente estuvo en el monte 40 días, así que regresó el día 10 del séptimo mes con las tablas de la ley, día que posteriormente fue ordenado por Yuhei Bajei como el día de la expiación, que hasta hoy celebramos con orgullo, hermanos. En los días siguientes, Moshe comienza la recolección de las ofrendas del pueblo, y el día 15 del séptimo mes, conocido como el mes de Tirri, comenzó la reconstrucción del tabernáculo. O sea que hay una razón. ¿Por qué el 15 de Tirri? Porque fue cuando él mandó a que se realizara su ¿qué? Su tabernáculo. ¿Y Yeshua era quién? El tabernáculo de Yahweh mismo. Gloria al Eterno. Amén. Tiene un significado importante, hermanos. El Señor entonces quiere habitar entre su pueblo a través de la fiesta de tabernáculos. El mensaje profético es claro: en la fiesta de tabernáculos habitaré entre ustedes, y así lo cumplió. Gloria al Eterno. El profeta Miqueas profetizó que el Mashiach nacería en Belén, cuando lo menciona como Belén de Efrata. Tú que eres humilde, ¿entre qué? Entre las ciudades. Miqueas 5 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, porque fue y estuvo siempre desde la creación. Primera de Juan, del 1 al 7. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Gloria al Eterno. El profeta Daniel profetizó el número exacto de días que transcurrirían entre la reconstrucción de Jerusalén y el templo después del cautiverio de Babilonia, hasta la llegada del Mashiach príncipe. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso, hermanos, se cumplió uno a uno, milimétricamente. La palabra hebrea usada es shawá, unidad de medida que se entiende como 70 semanas o 70 grupos de 7. En este caso 70 veces son 70 años, es decir, un total de 490 años cumplidos desde el decreto para reconstruir Jerusalén en el 445 hasta el tiempo de Yeshua, cuando él vino. Isaías profetizó en el 7:14. Por tanto, ¿qué dice aquí? El Adón mismo. Él no dice: y mandaré a uno, mi primo. No, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, refiriéndose a Miriam, una betula, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y el significado de Emmanuel es, ¿qué, hermanos? Elohim, Dios con nosotros. Gloria al Eterno. Si leemos Levítico 23, vamos a encontrar algo muy interesante, hermanos. Dice la palabra en el verso 40 al 43, textual: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yuhei Bajei, vuestro Dios, por 7 días, y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días cada año. ¿A qué se está refiriendo? A la fiesta de ¿qué? De los tabernáculos o de Sukkot, que ya celebramos este año. Amén, gloria al Eterno. Y es claro que Él se hizo presente ahí, porque Él mismo dijo, ofreció y prometió que tabernaculizaría entre nosotros, y vosotros me haréis ¿qué? Un santuario. Ese estatuto es perpetuo por vuestras generaciones. Por eso aquí celebramos Sukkot hasta cuando el Eterno nos llame a calificar servicios, hermanos. Gloria al Eterno, porque ojalá nos permita celebrar muchos más. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar ¿a quién? ¿A los hijos de quién? Cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, Yahweh, vuestro Dios. Lo dice enfáticamente el Eterno. La ordenanza de Dios era construir esta residencia temporal, cubierta solo con ramas, donde iban a habitar durante los 7 días los hijos de Israel. Hoy en día, cuando he tenido, yo digo, la oportunidad de conocer y reunirme en Sukkot, plural de Sukkah, porque la que hacemos en la casa es una Sukkah, pero cuando celebramos la fiesta decimos Sukkot, hermanos. Y aquí en esas enramadas o tabernáculos que las armamos en nuestra casa, entendemos acerca del sitio donde Yeshua nació. Era una Sukkot, la que realmente se armó, porque era lo que en la época se celebraba.
Pregunto, si al llegar Joseph y Miriam a Belén encontraron Sucot o tabernáculos construidos en cada casa porque estaban celebrando la fiesta, ¿en qué tiempo estaban? Blanco es y frito seco. Porque dice claramente Miriam y José en un diálogo, no pudieron encontrar albergue, ¿en dónde? En Jerusalén. Y tuvieron que irse hacia el campo. Y estando en Belén, fueron a dormir en una posada donde alguien había hecho una ¿qué? Una azúcar. Entonces los tiempos se armonizan, hermanos. Se armonizan porque era tiempo de ¿qué? Celebración de azúcar. Por supuesto, en la fiesta de los tabernáculos no hay tabernáculos en diciembre. Nunca se celebran tabernáculos en diciembre. Empezamos a deshojar la margarita, hermanos, porque diciembre no cuadra por ningún lado. Solo por 7 días a partir del 15 del mes séptimo de Tirrey es cuando se celebra por 7 días más. Y se termina 8 días después ¿con qué? Con la entrega de ¿qué? ¿Qué celebramos? ¿Y cómo le parece que con la entrega de la Torah qué hicieron con el Mashiach siendo pequeño? Nació de los 8 días, ¿qué pasó? Se entregó a sí mismo, hermanos. Lo circuncidaron para hacer el pacto eterno y ese día se celebra ¿qué? La entrega de la Torah. ¿Por qué él era qué? La Torah viviente. Hermano, todo armoniza perfectamente. Gloria al Eterno, amén, hermanos. Volvamos a la señal del pesebre, entonces, porque ese es el tema. Los ángeles dijeron a los pastores que encontrarían al bebé envuelto en pañales y acostado en una suca. Lucas 2:12, esta versión la encuentran usted, el nuevo pacto renovado. No en algunas Biblias hablan del pesebre, Reina Valera, pero en las Biblias Kadosh y Santa ya hablan de ¿qué? En una suca. O sea, nos ponen en armonía con la época en que se celebraban las fiestas. Lucas 2:12. Y nos dice Lucas, y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, en una suca en hebreo. Cuando uno lo mira en hebreo es suca, no dice pesebre. Eso es un latinismo de origen griego. Porque no había lugar para ellos en el mesón, María acostó al niño en azúcar para hacer señal a los pastores que, aguardando el cumplimiento de la profecía, escucharon el mensaje de los ángeles. Dar a luz en una azúcar era una señal muy grande, hermanos. Gloria al Eterno que los niños nacen en una azúcar, porque bienaventurados y bendecidos serán. ¿Por qué? Porque los nacimientos debían hacerse en una casa, ya que el derramamiento de la sangre del parto contaminaría una azúcar. Hermanos, eso fue lo que ocurrió realmente. Tiempo, celebración de tabernáculos. Pero Yuhei Baihei, que controla cada uno de los sucesos, preparó un escenario especial, hermanos. Moviendo a Augusto, ¿se acuerda que Augusto era el emperador de la época que estaba en Judea? Y mandó celebrar ¿qué? Un censo. Y los censos nunca se celebraban en diciembre, época de invierno, sino se celebraban en la época de Sucot. Otro elemento que nos dice, y se puede buscar, y Flavio Josefo, que es el historiador más importante, dice, ¿cuándo celebró este señor Augusto el censo? Dice, lo celebró entre septiembre y octubre. Amén, pastor. También además porque las personas para ser censados debían trasladarse a sus lugares de orígenes y allá debían censarlos. Y pues en época de invierno no podían trasladarse por los desiertos para ir a los otros lugares. Eso tenían que hacerlo en una época en que no hubiera lluvias, invierno, que no hubiera nieve, que no existiera nada de eso, en un tiempo seco como lo es el tiempo de otoño. Era el tiempo especial para hacer censos. El nombre del niño profetizado, que quiere decir que Emmanuel, Dios con nosotros, nos recuerda inmediatamente el anhelo de ¿quién? De Yahweh. ¿Que qué? De morar entre su pueblo. Porque ¿qué quiere decir? Dios con nosotros, pues que yo estoy ahí en él. Amén, hermanos. Es cuando uno le quiere poner complique, no lo comprende, pero cuando ya entendemos que el Eterno todos sus actos los hace con significado, entonces decimos, Abba, entendí lo que hiciste. Gloria al Eterno. Yahweh quería hacer un tabernáculo, ¿para qué? Para habitar entre nosotros, y lo hizo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su tiferet, su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se cumplió, hermanos. Recordemos que en el estudio acerca de la fiesta de Sukkot o tabernáculos, les decía que el tema de Sukkot era ¿qué? Alegría. O sea, él vino en la fiesta que hay alegría, porque Yahweh eso nos quiere transmitir cuando obedecemos la Torah. No que vivamos contristados ni con la cabeza y los pies arrastrándolos, sino con la frente en alto, hermanos. Y por eso Sukkot es una verdadera fiesta, tal y como aquí la celebramos cuando el Moré puso en nuestras manos la Sefer Torah. ¿Recuerdan, hermanos? Amén. Dewey dice, les decía que ese tema de Sukkot es de alegría. Las 4 especies de árboles y frutas deben mecerse con gozo, porque ¿quién? Yohei Baihei está entre nosotros. Yeshua vino con esa alegría. Es muy interesante que la Mishnah dice acerca de la fiesta de Sukkot que los sacerdotes debían dar vuelta al altar del templo, repitiendo y una otra vez, Hana Hashem Hoshiana, que quiere decir, envíanos tu salvación. Eso es lo que decían ellos en las fiestas de Sukkot. Y hasta que llegó. Cuando él llegó, lamentablemente los mismos sacerdotes no lo reconocieron, para que se cumpliera la profecía de que nadie es profeta en su tierra. Siendo días de gozo y regocijo, ¿no son increíbles las palabras de los ángeles a los pastores al anunciarles las buenas nuevas? Pero el ángel le dijo, ¿quién fue? ¿Qué ángel fue? Gabriel. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Yeshua, el Adón. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cuando lo tomamos, como la Reina Valera, pero cuando la leemos en la Kadosh o en la Pin o en el Pacto Renovado, dice Sukkah, textualmente Sukkah. Tratemos de recrear un poco la situación. Los pastores celebran la fiesta de Sukkot o tabernáculos, el ángel les anuncia las buenas nuevas y ellos inmediatamente entienden que se ha cumplido en el día exacto de la fiesta la promesa de venir Yahweh a habitar entre nosotros. En un momento una multitud de las huestes celestiales, como dice la palabra de Elohim, celebraban el nacimiento del Mashiach. ¿Cuándo? En el día de la fiesta. Recuerda, la palabra fiesta para Elohim tiene el significado de cita o ensayo, y la fiesta puede ser ensayada por muchos. ¿Cuándo? Cuando él lo determina, en el 15 de Tirri, que es cuando se inician las fiestas de ¿qué? De Sukkot. Gloria al Eterno, el mismo ángel lo dijo. Pero aquel año la cita se cumplía por primera vez, Dios se hacía hombre y habitaría en el pueblo. Pero hay más evidencias de que Yeshua nació en Sukkot. Sí, Señor. Para comprobar bíblicamente que Yeshua nació en esa fiesta, hermanos, exactamente el primer día de la fiesta, nunca se les olvide, 15 de Tirri. Podemos además revisar el orden del sacerdocio del templo, lo cual nos lleva a la fecha exacta del suceso. Zacarías, bueno, les dije yo, hermanos, esto está ahí, pero hay que escudriñarlo. Pero gloria al Eterno, que ha puesto espíritu de escudriñamiento en muchos, y hoy nos permite que nosotros también lo conozcamos. Gloria al Eterno, amén. Zacarías, de acuerdo a la escritura, era sacerdote de la clase de Abías. Su mujer Elizabeth era de las hijas de Aarón. Cuando Zacarías administraba en el templo, allí recibió el anuncio de la llegada de ¿quién? De su hijo, Johanán el inversor. Juan el Bautista. Zacarías era sacerdote de la clase de Abías y está en Lucas 1:5. Estaba ejerciendo el sacerdocio según el orden establecido. En el verso 8 lo menciona. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía el 8º turno en el servicio del templo de Jerusalén. Ahí lo dice textualmente, el 8º turno. Amén. Estamos ahí, hermanos. ¿Cómo sabemos este dato? La misma palabra de Dios nos dice en Primera de Crónicas que cada uno de los 24 grupos sacerdotales debía ministrar en el templo por una semana. O sea, eso ministraba cada grupo sacerdotal, siguiendo lo establecido por el rey David. Y en Crónicas primera 24, 7, 10, la primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijaín, la séptima a ¿quién? A Cos, y la octava a Abías. Y en ese orden, ¿quién estaba metido? Zacarías, esposo de Elizabeth, padres de Johanán el inversor. Lucas 1:9 nos informa además que le había tocado por suerte dirigir la ceremonia de la presentación de incienso. Si se hacen los cálculos de una semana por clase sacerdotal a partir de la primera semana del primer mes establecido por Yahweh, encontramos que la 8ª semana corresponde a la fiesta de Shavuot o Pentecostés.
que cae entre los meses de mayo y junio, Shavuot y Pentecostés, o del calendario actual. El ángel le dijo a Zacarías que tendría un hijo. Ahí le dijo a él, le habló con él: vas a tener un hijo. Y él regresó ¿a quién? A su casa, contento. Y de acuerdo a Segunda de Crónicas, cada turno debía empezar y terminar su servicio en Shabbat o día de reposo. También los 24 grupos de sacerdotes debían presentarse durante 3 semanas extras en el año en el templo. Y en Deuteronomio 16:16, de acuerdo entonces a este cálculo, Zacarías debió regresar a la casa a finales de junio, por lo que se puede establecer que en el mes de julio debió ser la concepción ¿de quién? De Johanán el inmersor. Y si se llevaban 6 meses, hagamos las cuentas. Si contamos 9 meses a partir de julio, tenemos una fecha aproximada para el nacimiento de Johanán el inmersor. En el mes de abril, cuando se celebra la fiesta de la Pascua en el mes de Aviv o Nisan, ahí nació ¿quién? Johanán. Y si nace en abril, ¿cuánto hay de ahí a septiembre? Exactamente los 6 meses que nos permite aclarar que es la fecha en la cual se llevaban 6 meses, lo dice textualmente la palabra. Por lo tanto, confirma también por otro camino cuando nació Yeshua. Amén. Pensar que Juan el inmersor nació en una fiesta de Pascua de ese año tiene un gran sentido profético, ya que recordemos que en el ritual de la Pascua se abre la puerta esperando que el profeta Elías regrese para anunciar la llegada del Machía. Y el mismo Yeshua dijo de Juan que era ¿quién? Elías. El espíritu de Elías habitaba en él. Mateo 11:7-15. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Porque Johanán vestía como ¿qué? Como un pastor con un traje de piel virgen de oveja, porque vivía ¿qué? Como una anacoreta, o sea, allá en las cuevas del Qumran. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver otra vez? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, refiriéndose a quién, a Johanán, y diciendo: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer hasta esa fecha no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. O sea, le rindió homenaje y reconocimiento a la categoría de sacerdote limpio que representaba a Johanán el inmersor como Esenio. Y por eso Herodes le mandó quitar su cabeza, porque él lo fustigaba y lo censuraba por sus procedimientos no santos con su hija Herodías, con la cual ejecutaba y hacía incesto, hermanos. Amén. Por eso ella pidió su cabeza. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, hermanos, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías. ¿Quién dijo? Yeshua dijo: él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y por eso le decía: si les mandé a Elías, e hicieron con él lo que quisieron, ratificando que el espíritu de Elías estuvo ¿en quién? En Johanán el inmersor. ¿Y cuándo entonces salió embarazada Miriam? Porque ella es la que tiene que ver como progenitora en este caso, ¿verdad? Lucas 1:26 nos dice que claramente que 6 meses después María fue anunciada por el ángel que concebiría y daría a luz al Mashiach. ¿Cuánto tenía Miriam de embarazada? 6 meses. Así que si Juan nació en el mes de Nisan, que corresponde a abril, Yeshua debió nacer 6 meses después, en el mes de octubre, que de acuerdo al cálculo en el calendario de Elohim, contando la cantidad de días de cada mes lunar, debemos restar 6 días al cálculo inicial, y así podemos concluir que nació en septiembre, en el 7º mes del calendario de Yahweh, 15 de Tirni. Si Juan dice 1:14 que se hizo un tabernáculo Sucá y habitó entre nosotros, no tiene una profunda relación con todo lo expuesto. Ahí sí se armoniza, hermano. Fue en una Sucá. El día de la Simchat Torah, que es cuando ¿qué? La recibimos y la celebramos. El último día de la fiesta de los tabernáculos se celebra el día de regocijo de la Torah. Ese día se celebra que el Padre Eterno nos hubiera dado sus enseñanzas a través de ¿quién? Del Mashiach. Es el día 8º de la fiesta. Se celebra de manera especial desde el tiempo de Moisés, y de acuerdo al Talmud
con grandes celebraciones de gozo, derramando agua sobre el altar del templo y sus alrededores. ¿Por qué celebramos Simchat Torah, ese día de regocijo? Preciso con la circuncisión de él, porque él era la Torah. Nos regocijamos porque nos la mandó a través de ¿quién? A través de Yeshua, el Mashiach. Gloria al Eterno, y cobra significado. Este cuadro, hermanos, no es fácil comprimirlo y llevarlo, pero nos va a demostrar que la fecha del nacimiento de Yeshua tiene que ver con el nombre del mes hebreo. Hice a dos por aquello de que si de pronto no se ve muy legible, miremos este a ver si se ve mejor. De pronto este se ve mejor. Más vale siempre estar prevenido, ¿sí o no, hermano? Amén. Y dice, número del mes, vamos a mirar los meses en el conteo. Siempre hay que estar prevenido, hermano, porque uno no sabe que de pronto muchos somos los ciegos, empezando por yo. Tranquilo, Juan Carlos, que usted también me lleva ventajita. Y aquí está. Número del mes, nombre del mes en hebreo, fracción de la quincena, mes de los hechos. ¿Por qué hay que contar esta fracción de la quincena? Porque aquí están las semanas de ¿quién? Del sacerdote Zacarías. Para que vea cómo se cumple ambas ¿qué? Ambas métricas. Había un Nisan, medía 3/4, 5/8, vamos mirando, y dice, para que lo tengamos claro, en Tamuz, suerte o quincena de Abías. Ahí fue cuando echaron las suertes para ver cuándo le tocaba el sacerdocio ejercerlo en el templo, dando lugar a la dispensación del incienso. Eso fue lo que hizo Zacarías. Anuncio del embarazo de Elizabeth. Fue lo primero que conoció. En el mes de Ab, primer mes del embarazo de Elizabeth. Empecemos a contar. Elul, segundo mes, 11 de las 12 semanas. Segundo mes de la quincena, perdón. Segundo mes del embarazo de Elizabeth. Tirre Tamí, tercer mes del embarazo. Bush Eshaban, cuarto mes del embarazo. Kislev, quinto mes del embarazo de Elizabeth. Tebet, mes 10, sexto mes del embarazo de Elizabeth. Y Miriam, madre de Yeshua, se embarazó. Empecemos a tener en cuenta aquí esto, hermanos. Mes de Shevat, 21 de 22, séptimo mes del embarazo de Elizabeth, primero de Miriam. Hace claridad. Miriam visita a Elizabeth ya embarazada, estuvo con ella 3 meses y parece que antes de nacer Juan regresó a su casa, y está en Lucas 26, 27. Aquí fue cuando el niño saltó de alegría al sentirse cerca de ¿quién? Yohanan con Yeshua. En el mes de Adar, 23 de 24 quincenas, octavo mes del embarazo de Elizabeth, segundo de Miriam, segundo mes del embarazo de Miriam. Noveno mes del embarazo de Elizabeth, ¿nace quién? En Abid o Nisan, como lo dijimos antes, nace Yohanan el Bautista. Y vamos a mirar entonces qué pasó 6 meses después. Tercer mes del embarazo de Miriam. Cuando Yohanan nació, Miriam estaba en el tercero. Luego en Elizar, cuarto mes, quinto mes de embarazo Sivan. Tamuz, sexto mes de embarazo de Miriam. Ab, séptimo mes de embarazo de Miriam. Elul, octavo mes de embarazo de Miriam. Y Tirri Etanim, fiestas de Sukkot, tabernáculo, Yom Kippur, día del perdón, fiestas de Rosh Hashanah y de las trompetas, nacimiento de Yeshua HaMashiach el 15 de Tirri, y circuncidado a los 8 días en la fiesta de regocijo de Simchat Torah. Porque él era ¿quién? La Torah viviente, hermano. Gloria al Eterno. Hermanitos, no es fácil hacer esto. Los que quieran, el pastor les mandará, va a quedar en el video guardado, porque esta es la forma, buscando y concatenando el nacimiento de Yohanan el inmersor, llegamos a la fecha del nacimiento de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. En la anterior gráfica del cuadro comparativo vimos en el conteo que Miriam, ya estando embarazada, visitó a Elizabeth. ¿Por qué dijimos que ya estaba embarazada? Porque Elizabeth bendijo el fruto de su vientre, ¿se acuerda? Cuando el niño saltó, y está en Lucas 1:42, léalo, hermano, si tenemos alguna duda al respecto. Ciertamente no se puede precisar la fecha exacta del nacimiento de Yeshua. No hay la intención de este estudio saber si que fue en Sukkot. Solo es para saber la fecha aproximada, que fue en el séptimo mes hebreo. La fecha del 25 de diciembre en realidad no es el día del nacimiento de Yeshua, ni siquiera del que ellos le dicen Jesús. La Gloria en Enciclopedia de Knowledge, páginas de 379, dicen en referente a la celebración de las fiestas de Navidad, traducción de este servidor: la iglesia no observó un festival para la celebración del nacimiento, mire lo que ellos mismos dicen, sino hasta el siglo IV. ¿Cuándo se inventaron ese engendro de que él había nacido el 25 de diciembre? 4 siglos después. Gloria al Eterno. Y la fecha se escogió para contrarrestar las festividades paganas conectadas con el solsticio de invierno.
Desde el 274, bajo el emperador Aureliano, Roma celebraba la fiesta del sol invencible en diciembre 25. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que cuando por ignorancia celebramos un 25 de diciembre? La fiesta del sol invictus, una costumbre pagana y romana. El Eterno, gracias por tener misericordia de nosotros y sacarnos de eso. El mismo artículo menciona que mientras en la iglesia del oeste se escogió el 25 de diciembre, que es oeste, estamos aquí en occidente, la iglesia del este, o sea, los judíos, los griegos ortodoxos y los rusos ortodoxos lo celebran como el 6 de enero. Exijo una explicación, como decía nuestro personaje llamado Condorito. Los unos el 25 y los otros en el 6 de Reyes, que nada tienen que ver. Amén. ¿Qué tiene de especial este día proféticamente hablando? Si vamos a la escritura, al octavo día, Yeshua fue circuncidado. Gloria al Eterno, hermanos. Siguiendo las ordenanzas de la Torá, en Lucas 2:21. Si, como hemos visto, Yeshua nació el primer día de Sucot o tabernáculos y fue circuncidado al octavo día de regocijo de la Torá, el mensaje es bien claro. ¿Qué mensaje estaba mandando Yahweh Sebaot? Juan 1:1 nos dice acerca de Yeshua que él, la palabra de Yahweh, era desde el principio y era con Dios. ¿Y era quién? Dios mismo. Gloria al Eterno. Amén. Yeshua, de acuerdo a la palabra de Elohim, es el verbo, la palabra hecha hombre. Juan 1:14. Si Yeshua es la palabra y si la Torah son las palabras de Elohim para la enseñanza de sus hijos, Yeshua es la Torah hecha hombre. Por eso celebramos con regocijo Simchat Torah, porque él mismo se hizo hoy en representación, ese libro bendito que tenemos ahí, pero él vino personalmente para darse a conocer y él era la Torah viva. Amén, gloria al Eterno. Si, como hemos visto, las fiestas son sombra de lo que habría de venir, aquel día de la circuncisión de Yeshua, todos en el templo celebraban sin saber que la palabra de Yahweh estaba entre ellos. Tremendo, hermanos. Celebraron más una costumbre y una tradición de la circuncisión. Si hubiesen sabido a quién estaban circuncidando, al mismo Yahweh tabernaculizado, se habría salvado todo Israel, hermanos. Solo años después, Yeshua, ya en su ministerio, hizo referencia en el templo a aquella profecía cumplida, cuando les dijo, después de observar la celebración de agua relatada en el Talmud, Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie. ¿En cuál fiesta? En el último día de la fiesta de ¿qué? De Sucot. Y alzó la voz. Y mira lo que dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que quede en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Armonizando por qué había venido a celebrar la Simchat Torah. Él mismo se celebró a sí mismo. Él era la Torah viviente. ¿No es maravilloso, hermanos? Sí. Exactamente, el día de su circuncisión. ¿Y qué significa la circuncisión? Es en primer lugar una señal entre el Padre y sus hijos. Pero ya con el Mashiach la circuncisión es del corazón, al echar de nosotros el pecado. Por eso aquí, hermanos, no exigimos circuncidarnos en la carne para ser parte de esta quejilá. Circuncide su corazón, hermanos. Y cuando lo circuncide, esa convicción lo llevará a que haga la circuncisión física o carnal. Gloria al Eterno. Amén y amén. Es interesante además que en medio de la fiesta de tabernáculos también Yeshua enseñaba en el templo y los judíos se maravillaban de su sabiduría. Miren a Juan 7:14. Mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Él había escrito la Torah, se la sabía de memoria, hermanos. No necesitaba, por eso era que les hablaba con propiedad y los recriminaba siempre con la Torah. Amén. El día entonces del regocijo de la Torah, celebramos a Yeshua, ¿quién? Entre nosotros. Y nosotros, como israelitas dispersos, tenemos aún más que celebrar. Celebramos que Yahweh en su misericordia envió al Mashiach y Salvador Yeshua a morir por nosotros,
para darnos entrada en su pueblo y ser parte de él. Gloria al Eterno, hermanos. Y esa es la promesa que nos debe emocionar, es seguir manteniéndonos fieles en cumplimiento de los mitzvot, hermanos, y cumplir su modín y sobre todo guardando el Shabbat. Es increíble cuando vemos cuánto hemos perdido por habernos apartado, hermanos, de nuestras raíces hebreas de la fe. Gloria al Eterno, porque estamos retornando a ellas. Podemos observar en este estudio inclusive el impacto negativo para el cambio de calendario tiene para entender muchos de los eventos maravillosos del Padre. Y les insisto en algo porque definitivamente es muy importante. Si el Padre Eterno estableció las fiestas como citas que tienen que ver con ¿qué? Con su pueblo, y si los grandes eventos proféticos del Mesías Yeshua se han cumplido en la fecha exacta establecida por el Padre, si Yeshua nació exactamente el primer día de la fiesta de los tabernáculos, el 15 del mes de Tirre, si fue circuncidado ese día de regocijo de la Torá, el día 23 del mes de Tirre, y si murió exactamente el día de la Pascua, el día 14 de Nisan, y si resucitó exactamente el día de la fiesta de los primeros frutos, el día 17, al terminar un Shabbat. Él resucitó al terminar el Shabbat, hermanos. Gloria al Eterno, para que se cumpliera la profecía del profeta Jonás, que 3 días estaría en el vientre con sus noches del gran pez. Yeshua estuvo 3 días en el sepulcro y fue al Hades, resucitó y redimió la humanidad desde Adán hasta él. Gloria al Eterno. 50 días después, ¿qué nos hace pensar que en las fiestas de otoño referentes a la segunda venida de Yeshua no va a ser igual? Hermanos, si se han cumplido las 3/4 y falta una cuarta, no va a venir. Hermanos, profeticémoslo y declarémoslo. Él vendrá en su segunda venida, porque ya todo lo que hizo en su advenimiento para la Pascua, cuando fue crucificado, en su nacimiento, son celebraciones del Moedín. Hermanos, en un Yom Teruah esperamos la venida de nuestro Mashiach con sonido de shofar. Gloria al Eterno, amén. ¿Estamos preparados para la fiesta de las trompetas? Acuérdense que son días de ¿qué? De expiación y de perdón. O para la fiesta de Yom Kippur, o para la fiesta de tabernáculos, cuando volverá para morar con nosotros eternamente, porque nace en un Sukkot y para un Yom Teruah vendrá, hermanos. Gloria, y posará su pie sobre el monte de los olivos. En la puerta principal, que hoy está sellada con 5 metros de concreto y de tapia pisada, será para él como mover un borrador, porque el Eterno la atravesará y demostrará que ha venido. ¿Para qué? Para resarcir la Jerusalén celestial. Y las 12 tribus de Israel, dispersas ya reunidas allá en Jerusalén, hermanos, entrará cada una por su puerta. No hay 13, no hay 14 puertas, hermanos. No hay puerta para los de Suacha, para los de Filadelfia, Quindío, ni para los bogotanos. Hermanos, solamente para las 12 tribus. Y si los que estamos aquí no somos de alguna de las 12 tribus, hermanitos, se va a quedar sin boleto de entrada. Yo confieso, hermanos, hago parte de Efraín por los apellidos, y hoy descubrí, y esta mañana estudiando a profundidad la Torá para el estudio que hicimos esta mañana de la Aliyá número 12, que mi esposa de apellido López es benjaminita. Gloria al Eterno. Amén y amén. ¿Quiénes, hermanos? Y aquí dice, la fuerza de la tradición humana es tanta que aún leyendo estas cosas de la misma palabra de Elohim, no las vemos, hermanos. Por eso el Eterno decía, tienen oídos y ¿qué? No escuchan, y ojos y no ven. Porque nuestro pensamiento está cerrado por las enseñanzas humanas. Un ejemplo claro de esto, que digo, es la tradición que muchos aún celebran equivocadamente con respecto a los reyes de Oriente. 6 que lo celebran el próximo enero. Se piensa que fueron 3 que llegaron al pesebre y son unos pocos días después, y jamás hemos entendido de qué estrella y qué señales hablaban. ¿Quiénes eran estos hombres? Porque conocían la profecía. ¿De dónde sacaron las riquezas que traían? Al menos sabemos por ahora lo siguiente: la Biblia no nos dice cuántos eran. Han bautizado a 3, Gaspar, Melchor y Baltasar, con nombres que son babilónicos. Oído, hermanos, fue la tradición romana la que determinó que eran 3, no llegaron al pesebre. Mateo 2:11 dice claramente que entraron a una casa a buscarle, y recuerden, la Sukkah o pesebre solo duraba 8 días. Tampoco se conoce el tiempo de su llegada, y llama la atención que Herodes mandara a matar los niños hasta de 2 años, así que no fue en un tiempo muy cercano al nacimiento. Eso nos desmitifica de
que a los 6 días ponen el muñequito de cerámica y aparece el 6 de Reyes. Ya los reyes ahí llegaron tullidos de frío y petrificados. Ni oyen ni entienden, hermanos, porque son imágenes. Reflexionemos como dice Lamentaciones 3:40 al 42. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Yahweh. Levantemos nuestros corazones y manos a Elohim en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Menos mal que el Eterno tiene misericordia para con nosotros. Por favor, no se cierren a favor de las tradiciones de hombres, y eso es Navidad y eso es Año Nuevo. Escudriñar significa buscar con intensidad, revisar minuciosamente. Volvámonos al Dios eterno, nuestro Padre. Salgamos del paganismo que ha marcado nuestras costumbres. No tengamos miedo. Hermanos, nos critican, que nos critiquen. No nos debe importar, porque somos y hacemos parte firmes del remanente que el Eterno reservó para el final de los tiempos. Gloria al Eterno, amén. Busquemos la verdad, el origen de nuestras costumbres, y veamos la palabra revelada de Yahweh. Es increíble, pero las tradiciones humanas se aceptan sin protestar. Ay, Navidad, sí. Vamos a macar lechón. Ah, sí. Nadie protesta. Todo el mundo se monta en ese vagón de la felicidad sin saber qué es lo que están celebrando. Eso se llama aquí y en Cafarnaún paganismo, hermanos. Gloria al Eterno que nos sacó de eso. Pero la palabra de Elohim, por el hecho de estar revelada en el Antiguo Testamento, se desecha. Acuérdese, no, todo el Nuevo Testamento, Torah nada. Yahweh es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en la palabra de Yeshua, porque de cierto os digo que hasta que pasen, ¿quién? El cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde o yud pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Gloria al Eterno, amén, hermanos. Aquí están todavía el cielo y la tierra, así que ni una tilde ni una yud de la ley de la Torah han sido removidas. Están vigentes, hermanos. Celebremos entonces con verdadero regocijo el nacimiento de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador, y celebremos anticipadamente el día en que Yeshua volverá para reinar para siempre en un Yom Teruah con sonido de shofar. Gloria al Eterno. ¿Por qué, hermanos, continúa creyendo a las mentiras de Constantino? Porque él fue el que legalizó la celebración de la natividad con ese término. Que para honrar a su dios Sol cambió las fechas para el día de la celebración del solsticio de invierno, que entre otras cosas el 25 de diciembre es el día más largo del año. ¿Sabían ustedes? Porque amanece muy temprano y el sol se oculta muy tarde, de acuerdo a la posición solar que tiene en ese momento de diciembre. Dato que estoy seguro que todos conocemos, y en cambio desechamos la verdad por Yahweh revelada en su eterna palabra. Creemos en la tradición, no escudriñamos la escritura, la Torah. Por último, hermanos, si Yeshua nació en el mes de Tirri, en el calendario de Yahweh, septiembre en el calendario pagano, quiere decir que fue concebido en diciembre. ¿Cuándo? En la fiesta de Hanukkah. José estuvo contento y prendieron Hanukkah. Ahí fue concebido, gloria al Eterno, Yeshua. Pero no por José, porque solamente el Ruach HaKodesh, a través de su potencia, produjo en esa virgen un ¿qué? Un estado de gravidez sobrenatural, porque ella nunca estuvo con un varón diferente, y el que era prometido a su esposo, luego después que el ángel le revela, no sabía qué hacer, porque él sabía que no la había tocado. Por eso el ángel, cuando viene, le dice: tranquila, porque darás a luz y llevará por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ahí se ratifica, hermanos, de que ella fue embarazada en Hanukkah, fuente de Hanukkah, que es diciembre a septiembre del mes del calendario gregoriano, y da los 9 meses para ti, Rey. Que el Padre eterno, Yahweh, creador y todopoderoso, los bendiga, hermanos. Amén y amén. Jamás oído, hermanos, Ajini Jaberot, Yeshua jamás nació el 25 de diciembre, Navidad. Esta fecha fue impuesta, vamos a decir ahora por quién, por la Iglesia Católica Romana, y a la fecha el grupo cristiano evangélico, el Eterno tenga misericordia de ellos, también sigue con la misma mentira. ¿De qué le sirvió haberse retirado de la Iglesia Católica? De nada, porque tiene por estructura Reina Valera y siguen creyendo en lo mismo.
La celebración de la Navidad en el mes de diciembre es una perspicaz muestra de la sabiduría y virtuosismo de la Iglesia Católica para cambiar al verdadero Mashiach, Yeshua, por un nombre que romanizaron, en el manejo hábil y práctico de las emociones ligadas al fondo pagano del alma humana. Nosotros como humanos nos gusta todo lo que sea deleite, francachela y comilona, y eso es lo que se celebra en Navidad, hermanos. Niéguenlo, pero así es. Los evangelios no identifican la fecha del nacimiento, y los primeros cristianos no celebraban la Navidad. Oído esto, no celebraban los primeros cristianos. En el calendario juliano aparece el 25 de diciembre como el día del solsticio de invierno, tiempo en el cual se celebraba en Roma el nacimiento del sol. Sol Invictus era el nombre de esa fiesta. Algunos historiadores piensan que la extensión de la adoración solar sucedió durante el reinado del emperador Heliógabalo en el 218 a 222, fijándose el 25 de diciembre como fecha para la celebración del nacimiento del astro inconquistable, porque ellos le rendían culto ¿a quién? Al dios Sol. Nada que ver con el Mashiach, hermano, en humildad. Los evangelios no identifican la fecha, en conclusión, hermano, del nacimiento de Yeshua, y los primeros cristianos no celebraban la Navidad. En el calendario juliano aparece el 25 de diciembre como el día del solsticio de invierno, tiempo en el cual se celebraba en Roma el nacimiento del sol. Algunos historiadores piensan que la extensión de la adoración solar sucedió durante el reinado de Heliógabalo, ya lo dije, fijándose el 25 de diciembre como la celebración del nacimiento del astro inconquistable, el sol. A él le rendían tributo, y luego, por añadidura y sincretismo, dijo: no, pongamos que el Mashiach nuestro nació ahí. Así lo hizo la Iglesia Católica, y por años engañó a nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, hasta la fecha en que hoy los que hemos conocido la verdad podemos decir hemos sido libres en el conocimiento de la verdad, porque hemos retornado a la raíz hebrea. Gloria al Eterno. Otros que fue más directa durante el reinado del emperador Aureliano, que se estableció la fecha de la celebración del festival pagano llamado Natalis Solis Invicti, o sea, el nacimiento del sol victorioso, el cual, hermanos, será más tarde el trasfondo del Natalis Christi. De ahí nació el término que nació Cristo, o sea, el nacimiento falso de lo que ellos denominan Cristo. Y celebran es que la fecha de el sol, el dios Sol Invictus. Y este a su vez fue heredado desde estos tiempos hasta lo que vivimos, celebrando el mundo un falso y pagano nacimiento de Cristo. Y todavía podemos escuchar hasta la fecha la famosa expresión de la gente. ¿Qué nos dice? Feliz Navidad. Esto se traduce como feliz nacimiento, o sea, la gente se decía un feliz nacimiento de un Cristo falso o diferente a nuestro Yeshua HaMashiach. No es ese el que nació en lo que ellos nos quieren llevar a que se no nació, y la fiesta de la Navidad aparece por primera vez en el año 354 después del Mesías. ¿Se lo inventaron quién? La fecha fue fijada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana bajo un pretexto sin base escritural. Oído, se lo inventaron. Francisco de Asís fue primero en estrenar un pesebre, y así celebrémoslo para que recordemos a nuestro Salvador, Francisco de Asís. Un invento de hombres. El llamado Papa Juan Pablo II, que murió ya, reconoció el 22 de diciembre del año 93, oído, en fecha y dicho por él. Ahí está, entre a Google y mírelo. Que el origen de la Navidad no era bíblico. ¿Cómo le parece? Respecto a la fecha del 25 de diciembre, él admitió: en la antigüedad pagana se festejaba ese día el nacimiento del sol invicto. ¿Cuántos miles de años después reconocieron que estaban haciendo un sincretismo con esa fecha pagana? Y coincidía con el solsticio de invierno. Entonces, ¿cómo empezó la Navidad? Él prosiguió: a los cristianos les pareció lógico y natural cristianizar esa fiesta con la celebración del único y verdadero sol, Jesucristo. Ahí está el engendro que hasta hoy se sigue celebrando, hermanos. Y el mismo Papa lo tuvo que reconocer, pero no pidió perdón y no dijo la verdad. Y tiene razón nuestros hermanos judíos en celebrar el advenimiento de un Mashiach Yeshua con su nombre propio en un mes de ¿qué? De fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Eso no lo hizo. ¿Por qué? Porque están paganizados en un sincretismo babilónico, griego y romano para engañar al mundo, hermanos. Así está profetizado en Apocalipsis. En definitiva, la fecha tiene su origen
en el corazón de los hombres y no en el corazón del Eterno. No, y por tal razón no es bíblica ni mesiánica, sino una mezcla de paganismo y cristianismo, o más bien un culto pagano hecho cristiano, lo cual la hace ser algo abominable para el santo y bendito en su nombre, Yuhei Baikei. Y está en Corintios 6, 14 y 18, porque el problema no es, hermanos, seguir celebrando eso porque tenemos un primo, un hermano, un abuelo que lo sigue celebrando, sino porque el Eterno detesta esto. Este pecado, hermanos, de mezclar lo santo con lo profano, no es solamente responsabilidad de la iglesia, también es de Israel. ¿Y nosotros qué somos? Israel. ¿Recuerdan ustedes el pecado del becerro de oro cuando Moshe bajó del monte de Sinaí? ¿Qué hizo Aarón bajo la influencia de muchos? Construyó un becerro. ¿Y qué hicieron con el becerro? Pretendieron mezclar lo inmundo con lo santo. Es que lo estamos haciendo a nombre de Yahweh. No, el Eterno no necesita intercesores ni estatuillas para que le brindemos honor a Él. No, miremos la escritura. Shemot dice, observa la mezcla. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mira el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón: mañana será fiesta para Yahweh. Oído, inventaron el becerro para decirle que le iban a rendir tributo a quién, a Yahweh. Y eso fue lo que él consideró idolatría, porque el Dios invisible es en el que él quería que su pueblo lo reconociera, pero que se manifestó con la dabar, con la palabra. Y si la palabra del Eterno es Yeshua, ¿quién habló en el Sinaí? Yeshua, hermanos. Amén y gloria al Eterno. Hermanos, por un lado la inmundicia del becerro de oro como dioses, por otro lado la fiesta de Adonai. ¿Aceptó el Eterno aquella mezcla de lo santo y lo inmundo? No. 3,000 primogénitos fueron sacrificados por ese acto. Como diríamos en el tiempo de hoy, Aarón se salvó por carambola, porque le tocaba también haber sido sacrificado, hermanos. En ninguna manera, pues así tampoco acepta la Navidad como una fiesta para él. Él no acepta, él es celoso que celebremos una Navidad con un muñequito acostado, diciendo que él es celoso, hermanos. El Eterno aborrece la idolatría, pero aborrece aún más la idolatría mezclada con la santidad, porque en torno a eso nos ponemos el manto y entran a las iglesias católicas a celebrar la misa de gallo la noche del 25 y en la madrugada del 1. Un sincretismo entre lo pagano y lo religioso. Esto es peor aún, pero no solamente fue esto cometido en Israel, acabado de salir de Egipto, también después la historia se repite en Samaria. Porque ¿qué pasó con Jeroboam cuando creó un nuevo templo para que se rindiera lo mismo, hermanos? Terminó rindiendo tributo a otros dioses. En suma, así es. Y como cierto periodista escribió, alguien hizo nacer a Yeshua, que se ha mal traducido como Jesús. No es el mismo, hermanos. En una fecha imaginaria, inventada y hasta falsa, lo cual no es más que una mentira. Y el padre de toda mentira, dice la escritura, es Satanás. Y está en Juan 8:44. Y él se ha encargado de mantener engañado al mundo y a la iglesia. Está en Apocalipsis 12:9 y 23. ¿Debemos celebrar los hijos del Eterno las mentiras y falsedades? Ahora debemos ser honestos aquí. ¿Es correcto el invento de esta fecha? Veamos lo que nos dicen las escrituras. ¿Qué hizo Jeroboam primero cuando vio que los hijos de Israel tenían que ir a Jerusalén a adorar a Adonai? Hermanos, dice en Primera de Reyes: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Volvió y jugó la película del Sinaí. 2 becerros de oro, porque como no tenían el sitio santo sobre el monte de ¿qué? El monte en el cual Jacob dijo se construiría el templo. Entonces dijeron: hagamos uno aquí en Jericim. Y dividió el reino del norte con templo propio a bordo, con sacerdotes que espúreos y rindiendo idolatría a todos los dioses que le rodeaban. El Eterno tenga misericordia, porque Jeroboam hacía parte de la familia efraimita. Pero el Eterno es maravilloso y dice: y no los perderé, porque la promesa le fue a Jacob. ¿Cuándo qué? Cuando el hijo primogénito fue escogido entre Manashe y Efraín, a Efraín, de la cual hacemos parte los que estamos aquí, hermanos. Puso un becerro en Betel y otro en Dan, y esto fue la causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno y al otro. Hizo casas en lugares altos y se llevó por delante todo lo que en Judá guardaban, que era el lugar del templo sagrado, para llevarle la contraria a Judá y repartirse en lo que era la tierra prometida.
Sacrificó en un altar y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. La historia se repitió, hermanos. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos. A los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel. O sea, cambió las fechas que el Eterno, que son intocables, de la celebración de los Moedim. ¿Aceptó el Eterno este invento y esta mezcla de paganismo con Torá? En ninguna manera. Mire lo que dice la Escritura. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos, y a quien quería lo consagraba para que fuese su sacerdote, sin guardar ninguna santidad de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada. ¿Qué dice, hermanos? Cortada y raída. Raída es destruida sobre la faz de la tierra. Está en Primera de Reyes 13, 33, 34. Pregunta, hermanos, ¿usted quiere seguir celebrando Navidad y armando el arbolito? Porque yo le digo, esto es lo que le espera, hermanos: ser raída sobre la faz de la tierra. El Eterno tenga misericordia de nosotros y nos guarde. El Eterno no le agrada y está en un no grande, hermanos. No lo acepta, no es compatible con su santidad. Es una abominación. Por tal razón la fiesta de Navidad es inventada y no más que una abominación. Hasta el siglo III no tenemos noticias sobre la fecha de nacimiento de Yeshua. Los primeros testimonios de los así llamados padres y escritores eclesiásticos señalan diversas fechas. El primer testimonio indirecto de la natividad del Mesías fue el 25 de diciembre y lo ofrece el sexto Julio africano en el año 221. En ninguna parte de la Biblia ni de Pijacha dice que había que celebrar una fiesta que llamaba Navidad. No aparece, hermano. Ni tampoco la traída de Reyes, ni ninguna fiesta de esas. La primera referencia directa en su celebración es el calendario litúrgico filocaliano del año 354. Y aquí está la cita donde dice: el 25 de diciembre nació Cristo en Belén de Judea. Así lo insertaron y así nos lo han traído de tradición en tradición. A partir del siglo IV, los testimonios de este día como fecha de nacimiento son comunes en la tradición, mientras que en el oriental prevalece el 6 de Reyes. ¿De dónde lo celebran los rusos y los griegos? El 6 de Reyes. Una explicación bastante difundida es la que ya mencionamos, que los cristianos optaron por ese día porque a partir del 274, el 25 de diciembre celebraban el día natal y soles invicto, que era el Dios de ellos, hermanos. Nacimiento de sol invicto, la victoria de la luz en la noche más larga del año. Tenía un significado para ellos, pero no es que el sol de ellos sea Cristo, no, Yeshua es Yahweh mismo entre nosotros, y no necesita que le celebremos con un árbol y con unos muñecos de cerámica, una tradición, cuando la emancipación de él nos la dio fue ¿por qué? Por su muerte y resurrección. Gloria al Eterno. Hermanos, pues bien, ese pecado que hicieron en Israel en el desierto y el mismo pecado de la casa de Efraín en Dan, de formar un nuevo templo, es el mismo pecado de los que regresaron de Babilonia. Fue el mismo pecado en que cayeron los padres de iglesia en la Roma, que es hoy capital del Vaticano, y es el mismo pecado que los cristianos modernistas y protestantes allá en la calle, hermanos, siguen celebrando pasado mañana, el próximo martes que se decide. Tremendo, hermanos. Que pensando en cristianizar el paganismo, mezclaron la fe con fiestas, fechas y prácticas paganas, y el resultado ha sido una abominación allá. El Eterno tenga misericordia, hermanos. Pero él tiene que un remanente. No le da gracias al Eterno, hermanito. Ustedes ir y confesémoslos, levantemos la mano. Somos el remanente de Yahweh, porque nos tiene aquí, hermanos, aprendiendo de su Torah y guardando sus Moedim. Hermanos, un hombre de nuestro pueblo dijo una vez a nuestros padres, y ustedes saben qué cita es esa, Josué 24:15: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh, quien es a su vez Yeshua HaMashiach. Gloria al Eterno, amén y amén. Sukkot es la verdadera fecha de nacimiento de Yeshua. Con toda seguridad podemos afirmar que no fue el 25 de diciembre. La fecha de su nacimiento fue el 15 de Tirri, en la fiesta de Sukkot, circuncidado el 23, 8 días después, y que celebramos aquí como Simchat Torah, la recepción de la Torah. Esto, hermanos, no debemos hacerlo, no. Deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y mostrarle
¿Cómo diferenciar entre lo que es inmundo y lo que es puro? Palabra de Yahweh, Ezequiel 44:23. Sukkot de Yahweh sí celebramos. Navidades de Tamuz no celebramos. Gloria al Eterno. Hermanos, y ya para terminar, les recuerdo, esto es la efigie del Sol Invictus que celebran el 25 de diciembre y que es el dios Sol llamado, ¿quién? Tamuz. Eso fue lo que metió la costumbre romana para celebrar el Sol Invictus, y por eso aparece un sol y un niño naciendo y una mujer entregándola. Adoración pagana. Y el domingo, Sunday, es un culto pagano al día del sol romano que lo celebran, y por eso ese símbolo lo hemos visto en las iglesias católicas. El sol es el símbolo estándar de ellos. Adoración pagana. El árbol en todo el mundo antiguo. Miren el arbolito de Navidad en la época de Babilonia, ya existía, hermanos. Por eso no hay que armarlo. Hoy en día, debido a la confusión de Roma, celebran el nacimiento de Jesús, nombre greco-romano del Salvador de Israel y el mundo, quien es Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Gloria al Eterno, hermanos. Y que ahora sí podemos decir con regocijo: buenas fiestas de las cabañas, cuando Yeshua hizo su advenimiento entre nosotros, circuncidado 8 días después. Mil gracias, hermanos, por su atención. Shalom. Mevorá, paz divina y bendición para todos. Amén y amén. Gloria al Eterno.